este programa revelaremos la tecnología que nos llevará hasta las galaxias y nos permitirá prosperar allí. Esta es la historia más valiente de la ciencia ficción. Ir de vacaciones, colonizar y evolucionar en el espacio. El viaje que resulta en la máxima conquista del ser humano comienza con el desafío de la Luna. Futuro fantástico. Pioneros del espacio. Creo que este país debería comprometerse con el objetivo de enviar un hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra antes... Despegue, tenemos un despegue. 32 minutos después de la hora, tenemos un despegue. 32 minutos después de la hora. En julio de 1969, la raza humana llevó a cabo su mayor aventura, el ambicioso proyecto de poner astronautas en la Luna. Llevó 8 años concretar el sueño de Kennedy. Para la imaginación de la raza humana, su especie ha estado allí por décadas. De nuevo en Tierra, generaciones de escritores de ciencia ficción han sido reivindicados, aunque ninguno más que el legendario editor Hugo Gernsback. Cualquier cosa que se pueda imaginar que se esté realizando en la actualidad en la era espacial, de una manera u otra, ya la hemos realizado en mis revistas. En estas populares revistas, los escritores de Gernsback habían creado el futuro, pero la precisión de sus visiones no fue coincidencia. Basaron sus creaciones en las ideas de científicos de todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, Konstantin Tsiolkovsky fue la primera persona en pensar seriamente acerca de los vuelos espaciales. A pesar de que en China ha habido cohetes desde hace unos 1000 años, no eran mucho más que gigantescos fuegos artificiales. Tsiolkovsky aisladamente diseñó el motor del cohete que nos podría llevar al espacio, y con una sorprendente visión de futuro, anticipó los combustibles líquidos, multicuerpos e incluso las estaciones espaciales orbitales. Pero Tsiolkovsky era un teórico, no un ingeniero. Pasarían muchos años antes de que sus ideas se volvieran realidad. El norteamericano Robert Goddard fue el primero en llevar a cabo los pasos prácticos en la aventura que podría llevarnos a las estrellas. En mi opinión, en los próximos 20 o 30 años contaremos con una base en la Luna y habremos visitado Marte. Nick Argento, historiador y diseñador de cohetes. Esto es Worcester, Massachusetts, hogar del pionero de la cohetería, Robert Goddard, quien lanzó el primer cohete a combustible líquido en 1926. Él me inspiró cuando era joven y continúa inspirándome, en particular si consideramos que los cohetes de la actualidad no difieren del primero que él lanzó hace 70 años, aunque sí son un poco más sofisticados. Pero de hecho, Robert Goddard me inspiró tanto en el momento de elegir la facultad a la que quería asistir, que me decidí por la Universidad de Clark, principalmente porque allí es donde Robert Goddard asistió. Y a propósito, si uno mira por la ventana hacia el lago, se puede apreciar el lugar desde donde Goddard lanzó su primer cohete. Este es el lugar donde Goddard disparó el primer cohete a combustible líquido, lanzado al aire a 12 metros de altura y a 25 del lugar de lanzamiento. Aterrizó aproximadamente aquí, donde en aquel entonces estaba el sembrado de repollo de su tía Effie. Hoy es un campo de golf. Los misiles son lanzados en forma horizontal. Los experimentos continuaron, pero pocos confiaban seriamente en que los cohetes podrían llegar a algún lugar. Incluso hasta el visionario de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, era escéptico. En 1930 yo sabía que los vuelos espaciales eran posibles, pero nunca imaginé que viviría para verlo. De hecho, discutía con mis amigos ingenieros, incluso con Cleaver, que desarrolló los primeros cohetes británicos. Ellos me trataban de optimista, y lo era en cierto sentido, y nadie podía prever las causas
políticas que nos llevaron al espacio. Si no hubieran existido conflictos entre las grandes potencias, jamás se habría llegado a la Luna. Y fueron conflictos políticos los que transformaron al cohete. En 1944, una desesperada máquina de guerra nazi acudió al científico en cohetería Wernher von Braun. En los búnkers secretos de Alemania Oriental, el equipo de von Braun desarrolló el B-2, un cohete que muchos de los científicos aliados consideraron increíblemente avanzado. Los diseños básicos han variado poco de los de Tsiolkovsky y Goddard, pero el cohete de von Braun era capaz de cubrir distancias increíbles. De repente, la mayor parte de Europa estuvo bajo la mirada de Hitler. Poco después, los cohetes de von Braun estaban devastando Londres, pero sus planes a largo plazo eran mucho menos siniestros. Von Braun fue un lector de ciencia ficción toda su vida. Creo que probablemente esta fue la razón por la que se involucró en la Sociedad Alemana de Cohetes. Cuando sobrevino la Segunda Guerra Mundial, no quiso abandonar su permanente conocimiento de lo que sucedía en la ciencia ficción en Norteamérica, de modo que arregló la suscripción a Astounding para que se la enviaran por correo a Suecia, desde donde luego se la entregaría. No creo que haya perdido ninguna edición de la revista. Hacia el final de la guerra, a von Braun le resultó mucho más fácil obtener su suscripción al mudarse con su equipo a Estados Unidos. La operación Paperclip movilizó a 60 cohetes B-2 y a la mayor parte del equipo de cohetes nazi a White Sands, en Nuevo México. Los cohetes B-2, que habían aterrorizado a Inglaterra, se convirtieron en el proyecto de la principal arma norteamericana durante la Guerra Fría. Poco después, estarían amenazando a la Unión Soviética con cabezas nucleares. Pero von Braun siempre supo que mientras estaba a 9.700 kilómetros de Moscú, solo estaba a 1.200 del espacio. El costo del viaje espacial está bajando considerablemente. Algún día no muy lejano, todos deberíamos poder ir al espacio por el precio de un safari al África. Yoji Kondo, físico espacial, asistente especial del administrador de la NASA y escritor de ciencia ficción bajo el seudónimo de Eric Kotani. Cuando era joven, solía leer periódicos, en especial las revistas Ciencia Popular, con notas sobre experimentos con cohetes. Los V-2, lanzados desde White Sands, Nuevo México, por el equipo de von Braun. Era algo inspirador, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que nos permitía soñar. Y estos sueños fueron visualizados de manera conmovedora en la taquillera película de los 50, Con Destino a la Luna. Un momento, doctor. Soy su testigo. Declárelo oficialmente. Por la gracia de Dios y en nombre de los Estados Unidos de América, tomo posesión de este planeta en representación y para el beneficio de toda la humanidad. Pero la película inspiró más que a los contadores. Con Destino a la Luna fue llevada a Tokio en 1950. Yo tenía 16 años, a punto de cumplir los 17, y vivía en la ciudad de Hitachi, que está a unas 100 millas al noreste de Tokio. Deseaba tanto ver esa película que de alguna manera junté fondos para ir a Tokio. Me llevó todo el día llegar, pero fue una gran experiencia. Y si todo parece raramente familiar, no deberían sorprenderse tanto. En realidad los productores utilizaron miembros del equipo de von Braun como asesores técnicos. Algún día su trabajo conduciría a los cohetes que nos llevarían a la Luna, aunque esto parecía muy lejano. A pesar de los considerables progresos de los misiles, muchos científicos seguían opinando que los vuelos espaciales continuarían formando parte de la ciencia ficción. 6 años después de Con Destino a la Luna, el astrónomo real británico Richard Gulley fue entrevistado. ¿Qué opina acerca de los viajes espaciales? Bien, los disfruto mucho. No creo que nadie viaje jamás, es demasiado caro. 12 meses más tarde, los soviéticos le demostraron su error. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik giraba alrededor de una Tierra asombrada y finalmente comenzó la era espacial. Pasó más de una década antes de que el sueño de la ciencia ficción se hiciera realidad y la humanidad avanzara un pequeño paso. Autorizó el hilo. El hilo autorizado. 20 de julio, 1969. El día en que la Tierra quedó paralizada.
futuro fantástico. Una vez que Norteamérica ganó la carrera hacia la Luna, parecía no haber demasiado sentido en seguir corriendo. En la actualidad parece ser que nuestro legado lunar no es más que una solitaria bandera y algunas huellas de pisadas en el polvo. Pero se están gestando proyectos para regresarnos al espacio. Creo que en el siglo próximo, hacia el final de la primera década, la gente estará caminando en la Luna y trabajando allí. Wendell Mendel es uno de los científicos planetarios más importantes de la NASA. En su opinión, nuestro futuro en el espacio es inevitable. Cuando el precio baje, nos elevaremos. El viaje espacial es solo otro ejemplo de la tecnología de transporte inventada por el hombre que éste perfeccionará. Los hermanos Wright no pudieron haber previsto el tráfico aéreo de nuestros días. Pasaron 80 años desde su vuelo. Dentro de otros 80 años, creo que no podremos prever el tráfico espacial. Tal vez la Guerra Fría incitó a los gobiernos a realizar la carrera a la Luna. Aunque es la guerra de las bebidas frías la que nos da la primera pauta de que 30 años después, las grandes empresas consideran seriamente el espacio. En 1996, Pepsi-Cola gastó $10 millones en la primera publicidad en órbita. Y Coca-Cola creó una lata que permitirá que se disfrute su efervescente bebida en gravedad cero. La pregunta es, ¿quién imaginan ellos que la estará bebiendo? El turismo espacial será un negocio importante dentro de 20 años. Patrick Collin debe saber. Trabaja para el Laboratorio Nacional Aeroespacial japonés y sostiene que la carrera para que todos lleguemos al espacio está a punto de comenzar. Muchas personas creen que la gente común no puede llegar al espacio porque es peligroso. Para los que van de vacaciones a un viaje orbital, vivir en gravedad cero por un tiempo será como comprar un pasaje en avión. Este es el diseño de la NASA del primer avión espacial del mundo para pasajeros. Por aproximadamente $10,000 por cabeza, 60 personas podrán atravesar la Tierra a 18,000 kilómetros por hora. Pero los de la NASA no son los únicos que esperan dinero del cielo. Shimizu, una de las más grandes empresas de construcción japonesa, planea llevar al turismo espacial a una etapa más avanzada con un hotel flotante de $28 billones. El año es el 2020 y este hotel acaba de ser terminado. Un hotel espacial en órbita a unos 450 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Este dibujo animado de ciencia ficción es su promoción. Pero ¿cómo serán realmente unas vacaciones espaciales? Sería como un parque de diversiones. Vivir en gravedad cero es como flotar y así es todo. Cepillarse los dientes, desvestirse. Solo moverse un poco resulta absolutamente divertido. Sería muy interesante para ir de luna de miel y tiene ciertas características poco comunes. Unirse y acoplarse en gravedad cero puede ser muy interesante. Y si eso no les quita la respiración, la vista sin duda lo logrará. Story Musgrave es uno de los astronautas más experimentados del mundo. Al observar la Tierra desde el espacio, no se ve ninguna evidencia de vida humana. La experiencia es como ver la naturaleza, océanos azules, atmósfera azul, nubes blancas, verdes selvas exuberantes y dunas majestuosas de 760 metros de altura. Las espléndidas islas del Pacífico, los arrecifes de coral. Es absolutamente hermoso. Y más allá de los placeres de las órbitas bajas de la Tierra, yace nuestra vieja amiga, la Luna. Lleva 9 minutos llegar al espacio. Un viaje a la Luna lleva 3 días. 370,000 kilómetros de distancia. Nuestro retorno a la Luna será la primera etapa de nuestra odisea interplanetaria, y quizá no sean el gobierno ni las grandes empresas las que nos lleven. Los rebeldes lunares, entusiastas del espacio, los obreros aeroespaciales y los fanáticos de ciencia ficción conocidos en forma colectiva como la Sociedad Artemis. Todos reunidos en Internet, son uno de los tantos grupos que proyectan planes ambiciosos acerca de la primera base lunar permanente. El fundador de Artemis, Greg Benner, coordina el equipo de caminata espacial McDonnell Douglas. Nuestro trabajo es similar al de los peregrinos. Llegar allí, establecerse, crear una comunidad
y un medio ambiente donde la gente pueda vivir, construir casas, hoteles y granjas. Si todo resulta, probablemente estableceríamos nuestra base de exploración en aproximadamente 8 años. Y quizás luego de 10 años habremos construido hasta el punto de estar realizando vuelos turísticos. Gente común que llegue a la Luna. Una idea tan extravagante como cualquiera de ciencia ficción. Pero aquella primitiva tradición quizá llegue a concretarse. Seguramente la NASA no está prestando atención a estos nuevos pioneros. Finalmente, la gente, los individuos y los grupos con sus agendas personales serán la motivación para la exploración del espacio. Recuerden que las primeras exploraciones del oeste norteamericano consistían en avanzadas, incluso en exploraciones individuales. Probablemente, dentro de otros 20 años, tendrán acceso a la tecnología para el transporte espacial. Cuando la tripulación del Apolo vio por primera vez la Tierra asomando por la superficie de la Luna, ellos estaban muy asombrados. Nosotros podríamos ofrecer a cualquiera la oportunidad de ver ese espectáculo y ser testigos de la Tierra flotando en el espacio. Mi fantasía para explotar la Luna es hacerla parecida a Hawái, un paraíso para ir de vacaciones. Junio de 1996. La sociedad Artemis realizó un plan de negocios para la conquista de la Luna. Consiste en ganar dinero con la venta de los derechos de las películas. La tecnología para construir una base lunar ha estado a disposición durante años, aunque demasiado cara. El costo total, $1.4 billones. La gente que está a favor de mudarse al espacio está comenzando a entender la necesidad de un buen plan de negocios para cumplir sus objetivos. El proyecto Artemis está llevando a cabo estos pasos. Lo lograrán cuando tengan acceso al tipo de fuentes necesarias para concretar el plan y sus ambiciones. Las bases lunares no solo serán las colinas del futuro. La Luna se convertirá en la ciudad fronteriza cósmica, con minas, fábricas y centrales eléctricas. Será un puesto interplanetario para los pioneros que se despedirán de la Tierra. La Luna es una mina de oro flotante, no es una idea nueva. Una destacada obra de ciencia ficción, Brigands of the Moon, predijo una rica veta de radioactividad que podía servir como combustible. 50 años más tarde, los estudios revelaron que dentro de la roca lunar hay una sustancia llamada helio 3 que alberga grandes esperanzas de ser el combustible a fusión del próximo siglo. Es solo uno de los tesoros esperando a los exploradores lunares. Una vez allí, comenzaremos a minar la Luna y extraeremos el oxígeno para usarlo como combustible de los cohetes y los metales para construir naves espaciales. Traeremos porciones de Luna de gran valor económico. Son solo rocas de Luna, prolijas y lindas, y no las hay en la Tierra. Ahora pensamos en la Luna como una base en bruto. Quizás sea demasiado limitado. Quizás las empresas contaminantes se establezcan en la Luna. Quizás la Luna será un centro de fabricación de materiales de abastecimiento y células solares y electrónicas, y así para otros tipos de actividades espaciales. No obstante, podría haber una razón más apremiante para regresar a la Luna. Nuestra supervivencia. Marshall T. Savage es el autor de Cómo colonizar la galaxia en 8 fáciles pasos. Es un hecho de astronomía que toda civilización que permanezca confinada a su planeta de origen durante mucho tiempo enfrentará la extinción debido a una colisión de cometas en algún punto. El problema es que podría suceder dentro de 80 años, pero también suceder en una semana, no se sabe. Tenemos todos nuestros huevos en una misma canasta y para mantenerlos intactos debemos estar alertas. Estamos poblando la Tierra de tal manera que estamos comenzando a afectar al planeta mismo y al medio ambiente planetario. Realmente necesitamos aprender a utilizar el resto del sistema solar como espacio de vida potencial y de fuente potencial, como expansión potencial de nuestra civilización completa para contar con más opciones. Sin agua, sin atmósfera y con feroces extremos de temperatura, la Luna no alberga perspectivas para la vida humana. Pero es la perfecta plataforma de despegue orbital. Es nuestro puente hacia el nuevo mundo.
Además de la Luna, existen billones de mundos para explorar. La única pregunta es cuándo y cómo. El telescopio espacial nos facilita imágenes no paralelas del universo, y los astrónomos ya descubrieron la primera evidencia de planetas en otros sistemas solares. El saber dónde encontrarlos es solo una parte de la historia. La otra es llegar allí. Puedo pronosticar que dentro de los próximos 1000 años encontraremos un método de viaje interestelar que no requiera transporte material. Patrick Moore, escritor, locutor y el astrónomo amateur más famoso del mundo. En la ciencia ficción, los viajes espaciales eran muy fáciles entre las galaxias, pero me pregunto si tienen idea de cuán grande es el universo en realidad. Nuestra galaxia o sistema estelar es tan grande que llevaría 100.000 años atravesarla. Y luego están las demás galaxias. La otra galaxia cercana realmente grande es la espiral de Andrómeda, que da a 2 millones de años luz. ¿Cuán grande es el universo mismo? Francamente, no lo sé, nadie lo sabe. Se puede decir, sí, que el universo es muy extenso. Si alguna vez tuviésemos que viajar estas extensas distancias, tendríamos que utilizar tecnología mucho más imaginativa que el cohete a combustible líquido. A la larga no va a interesar el costo, ni las dificultades tampoco, o los riesgos. La gente siempre querrá ir al espacio, simplemente porque es fantástico. Ron Miller, artista espacial, autor e historiador. Él distingue similitudes entre nuestra búsqueda de métodos de propulsión que nos lleve a la galaxia y la búsqueda de hace cientos de años de los escritores originales de ciencia ficción de tecnologías que nos pudieran llevar a la Luna. No hubiésemos llegado ni cerca de nuestro programa espacial como lo hicimos al descender en la Luna, si no hubiese sido por las obras de personas como Julio Verne y otros numerosos escritores de ciencia ficción del siglo XIX. Verne fue producto de los comienzos del siglo XIX y el ingeniero heroico. En historias como De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, los viajeros eran transportados en sus travesías espaciales, en globo o en una bandada de cisnes. Verne sabía que esto no estaba basado en la realidad, entonces pensó cómo se podría lanzar a alguien a la Luna de modo verosímil. Verne anticipó a Florida como probable lugar de lanzamiento del disparo lunar, e incluso el amerizaje como un método seguro para que los astronautas retornaran a la Tierra. Pero esta alternativa estaba lejos de la realidad. En lugar del Saturno V, los astronautas de Verne fueron lanzados a la Luna mediante un cañón. Aunque sus ideas no nos llevaron a la Luna, resultan extrañamente similares a la propulsión nuclear que nos podría llevar más lejos. La humanidad necesita un objetivo, y yo pronostico que cuando se encuentre el primer planeta alrededor de otra estrella, dentro de 25 años, se llevará a cabo la primera prueba lunar solar. Dr. Robert L. Forward, físico espacial, escritor y novelista de ciencia ficción. En este momento solo tenemos una manera de llegar al espacio, y es con cohetes químicos. Nos movemos por el espacio utilizando cohetes químicos, como el caballo y el carro. Debemos lograr motores más potentes si pretendemos llegar a Marte y de ahí a las estrellas. Una idea excelente es propulsar una nave a través del espacio, lanzando bombas nucleares hacia atrás y haciéndolas explotar una tras otra. ¡Boom, boom, boom! En realidad, algunos vehículos han sido diseñados para dispararse mediante explosiones de dinamita y volaron por el aire, y así demostraron que la técnica funcionaba. Más tarde, la Sociedad Interplanetaria Británica estudió dicha idea, la modificó levemente, la aprobó y culminó con el proyecto Dédalo. El proyecto Dédalo nos enseñó que los vuelos interestelares son una posibilidad real, no una mera especulación. La raza humana no atravesará las estrellas sino hasta mediados del siglo XXV. Pero sucederá con tanta seguridad como cuando la especie humana cruzó el Océano Pacífico. Alan Bond, ingeniero en cohetes y extraordinario diseñador.
Al comienzo de los 70, parecía ser el momento indicado para realizar un verdadero estudio de ingeniería de una nave espacial. Parecía posible diseñar una sonda para realizar un vuelo sin retorno a las estrellas más cercanas. Y es así como surgió el proyecto Dédalo. A pesar del hecho de que se trataba de un vehículo robotizado, tripulado solo por 2 robots de mantenimiento, cautivó la imaginación del público, y una gran cantidad de personas se ofreció como voluntaria para tripular la primera misión. Por supuesto, significó una fuente de inspiración para mucha gente, tal como en los primeros tiempos Danger y el Eagle habían servido de inspiración a toda una nueva generación de ingenieros. El equipo Dédalo estimó que la sucesión de pequeñas explosiones nucleares podría propulsar la sonda espacial a una velocidad aproximada de unas 1000 veces más que la del transportador espacial. Eso es un 10% de la velocidad de la luz. Pero mientras el motor de impulso nuclear nunca fue diseñado para transportar seres humanos y nunca llegó más allá que a unas pintorescas maquetas, probó que era posible viajar mucho más rápido de lo que la tecnología del momento podía permitir. Incluso a un 10% de la velocidad de la luz, un viaje a nuestra galaxia más cercana, Alfa Centauro, llevaría 43 años. Si en algún momento pensamos visitar las estrellas y volver para contarlo, tendremos que hacerlo más rápido. La idea más intrépida haría que una tripulación vuelva a la nave, como los primeros exploradores que cruzaron los océanos con el viento hinchando sus velas. Los futuros pioneros navegarán por las estrellas mediante luz láser emanada del Sol. Futuro fantástico. Revelaciones recientes provenientes del planeta rojo sugieren que una vez en el pasado lejano la vida prosperaba en Marte. Ray Bradbury, uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos del mundo, opina que es el momento indicado para que vuelva a ser así. El lugar donde deberíamos aterrizar es al borde del Gran Cañón marciano que se extiende en Marte, tan largo y tan ancho como los Estados Unidos, y más profundo que el Gran Cañón. Al pararnos allí como seres humanos, al borde del abismo de Marte, estoy diciendo, en cuanto lo veamos en televisión, el mundo será destruido con felicidad nuevamente. Director se va a despegar el cohete Titanic 3 con el observador Marte y el regreso de América al planeta rojo. Marte siempre ha sido el planeta central de la imaginación. Podríamos verlo, podríamos imaginar alguna forma modificada de vida humana, escuchar un diálogo de un ser humano en ese planeta, y en realidad es cierto, es posible. Marte es un territorio viable de conquistar. Utilizando la actual tecnología de cohetes, es posible un viaje a Marte, aunque el trayecto de 9 meses resultaría arriesgado e incómodo, y desprendernos de la madre Tierra podría resultar más difícil de lo que alguna vez imaginamos. El viaje interplanetario sería un vuelco muy importante en cuanto a los efectos psicológicos. En el espacio, la Tierra es algo macizo. Incluso cuando uno se halla a miles de kilómetros de distancia, tiene presencia. Y sí hay una división, de hecho uno se toma de allí. La experiencia de ver todo cada vez más desvanecido, hasta que no hay estructura. No otra que la que se va convirtiendo en una luz brillante. De repente uno se aleja como hasta a mitad de camino a Marte. La Tierra se convierte solo en otra luz brillante allá afuera. Sería un acontecimiento muy interesante de experimentar. El hecho de que la Tierra no esté allí. Aquí Houston, llamando desde Houston. ¿Me escuchan? Aquí Houston. Tendrán que suplantar y agregar alguna experiencia virtual en la nave espacial que ofrecerá una gran imagen de la Tierra, de la verdulería donde uno compra, del hogar, del barrio de la infancia, donde uno se crió. Para emprender viajes interplanetarios de manera correcta, es necesario proveer la realidad que la Tierra brindó cuando uno estuvo allí y acarrearla a la nave espacial para conservar el contacto con la misma. El agotamiento de un viaje a Marte se reduciría si se encontrara una manera de viajar más rápido.
y hay perspectivas de importantes mejoras. El nuevo avance en los viajes espaciales súper rápidos podría sorprenderlo, no por lo novedoso, sino por lo familiar. En 1965, la nave espacial de TV Enterprise era impulsada por una propulsión por antimateria, una fuente de energía basada en la idea del físico británico Paul Dirac. En 1929, Dirac dedujo que la materia y la antimateria eran exactamente opuestos, creados simultáneamente por el Big Bang. En teoría, si una partícula de antimateria choca con una partícula similar de materia, se aniquilan ambas y liberan más energía que una explosión nuclear. La creación de antimateria fue posible por un tiempo en la forma de antiprotones, pero a principios de este año, científicos de los laboratorios CERN en Ginebra crearon los primeros 9 átomos de antimateria. Duraron solo 3 milésimas de millonésima de segundo. Sin embargo, ya están en marcha los planes de propulsión por antimateria. Nuestro sistema de propulsión a antimateria nos llevará a Marte y de vuelta en 120 días, a Plutón en 3 años, y en unos 18 años nos permitirá estudiar en detalle nuestra galaxia. Profesor Gerald Smith del Laboratorio de Ciencias de Partículas Elementales de la Universidad de Penn State. Este es el hombre que está domesticando la antimateria para su uso espacial. Planea utilizar antiprotones para activar una reacción de fusión. El secreto está en captar la antimateria evasiva. Esta trampa de acero atrapará las partículas al dejar el acelerador gigante en CERN y las mantendrá en animación suspendida. La habilidad de transportar los volátiles antiprotones es esencial si la antimateria se convirtiera en posible fuente de combustible en el futuro. El plan del profesor Smith es transportarlas desde Suiza hasta su laboratorio en los Estados Unidos, donde llevará a cabo la investigación en lo que espera algún día será un propulsor por antimateria de eficacia masiva. Si vamos a realizar ciencia espacial con antiprotones, debemos contar con un transporte para ir desde el lugar de producción a la plataforma de despegue, además al espacio. De modo que comenzamos a construir una trampa portadora de protones aquí en Penn State, que está en este laboratorio. Mucho antes de que el capitán Kirk pusiera en marcha su propulsión secreta, el potencial de la antimateria fue explorado por uno de los pioneros de la ciencia ficción, Jack Williamson. Hasta donde sé, yo fui el pionero en reflexionar sobre la antimateria. Leí a John Karma, editor de Astrodin, acerca de varias historias de ingenieros planetarios que acondicionaban nuevos mundos para la colonización humana. Forma terrum, recreación de condiciones, ¿qué es lo que significa? Recibí de él una rápida educación sobre las posibilidades científicas de la antimateria y sobre cómo podría llegar a ser. Me emocionó mucho verla utilizada para propulsar naves en viaje a las estrellas. Por ejemplo, uno de los legados más interesantes de Viaje a las Estrellas es que su particular nave espacial estaba propulsada por antimateria, pero la cantidad de antimateria utilizada, creo que fue de 1 gramo por segundo, resulta impensable. Lo que hemos realizado en CERN en Ginebra mediante estos experimentos físicos básicos ha demostrado que en realidad es posible generar la suficiente energía de propulsión como para emprender un duro viaje de ida y vuelta a Marte en un total de 120 días, incluido 30 días de parada, con solo 1 microgramo, 1 millonésima de 1 gramo en total. No importa cómo hagamos el viaje, cómo nos preparamos para lo que nos espera al aterrizar. ¡Qué desierto tan espantoso! Bien, estamos aquí, ahora ¿qué haremos? Este es el hombre al que hay que preguntarle. Si uno fuera a pisar hoy la superficie de Marte, no sería un lugar muy hospitalario. La primera respiración profunda sería la última. La atmósfera es básicamente dióxido de carbono. La presión es tan baja que los fluidos del organismo a la temperatura del mismo hervirían espontáneamente. Definitivamente es recomendable usar trajes espaciales para ir a Marte. Chris McKay era un estudiante de la Universidad de Colorado cuando en 1976 la sonda espacial Vikingo envió asombrosas imágenes de la superficie de Marte. Desde entonces, dedicó su vida a conocer el planeta rojo
y en la NASA hoy es la autoridad principal en el tema Marte. El trabajo de Chris McKay sirvió de inspiración a una nueva generación de autores de ciencia ficción. El más famoso es Kim Stanley Robinson. Siguió las huellas de colonización de McKay y escribió la novela de ciencia ficción de mayor venta, Marte Rojo. En Marte hay unos acantilados verticales de 6.000 metros de altura. En la Tierra no existe nada parecido, ni siquiera en el Himalaya. Por eso creo que el sentido de extensión quedaría frustrado y allí se comprendería que se estaba en un planeta alienígena. Hace millones de años, la vida pudo haberse desarrollado en este dramático paisaje alienígena. Cuando ésta regrese, se encontrará con una supervivencia difícil. Los pioneros estarán aislados a una temperatura de 70 grados de congelamiento, azotados por vientos de polvo y lluvias de meteoritos. Una respuesta de emergencia desde Tierra podría demorar hasta 2 años. Los primeros astronautas que aterricen en Marte estarán demasiado solos. Tendrán que obtener su propia agua, su propio oxígeno. A la larga no hay nada en el medio ambiente capaz de ofrecer funciones de apoyo a la vida de la manera que lo hace el medio ambiente en la Tierra. Los primeros colonos serán abastecidos por una gran cantidad de elementos que les enviarán luego de su llegada, y habrá mucho equipamiento que llevado desde la Tierra será soltado desde la órbita, de tal manera que cuando lleguen será como una aldea en el desierto. La ciencia ficción siempre ha tenido una visión consistente de estas colonias en planetas lejanos. Serían refugios en el medio del desierto, contenidos dentro de burbujas protectoras. Pero esto ya no es más ciencia ficción. Esto es la biosfera. Todo lo que se necesita para preservar la vida en un implacable planeta, sellado dentro de más de 1 hectárea de acero y cristal en el corazón del desierto de Arizona. Está diseñado para ser un modelo perfecto de nuestro mundo. En septiembre de 1991, 8 hombres y mujeres comenzaron un experimento de 2 años encerrados dentro de este invernadero. Jane Pointer y Tabor McCallum fueron 2 de los conejillos de Indias elegidos para dilucidar una gran duda. ¿Es posible tomar estos sistemas ecológicos que se han desarrollado a una escala planetaria e introducirlos en un recipiente increíblemente pequeño con cantidades desproporcionadas de atmósfera, tierra, agua y océano, y lograr que esos mismos principios funcionen básicamente? Esencialmente la respuesta es afirmativa. Es posible tomar estas plantas y animales, sistemas y microbios, introducirlos en un recipiente absolutamente pequeño y que aún funcionen. La experiencia de procurar los propios alimentos y asegurarse de tener agua para beber y aire para respirar durante 2 años es similar a la que se podría tener en Marte. El experimento Biosfera probó que es posible establecer una avanzada en el planeta rojo. Pero para que la colonización funcione habrá más que elementos hostiles a los cuales enfrentarse. Nos tendremos el uno al otro. Yo tenía la idea absolutamente ingenua de que cuando fuera a la biosfera, el solo hecho de estar ahí iba a ser suficiente para que nos lleváramos bien. Y que nos llevaríamos bien. Pero realmente no fue así. Pasé 18 meses sin mirar a los ojos a varias personas. Sabes, nos cruzábamos en el pasillo y desviábamos nuestras miradas. Bien, para empezar hay pequeñas cosas que te irritan de las otras personas, ¿sabes? Como raspar el cuchillo contra el plato o cosas por el estilo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que hace la vida difícil para cualquier otro, uno lo hace para fastidiar a otros. No nos matamos, pero te diré que por momentos fue bastante agitado. Pero mientras los habitantes de la biosfera podían alejarse unos de otros luego de tan solo 2 años, los primeros colonos de Marte no tendrían escapatoria, a menos que pudieran encontrar alguna manera de cambiar el planeta radicalmente. Futuro fantástico. Lo más ambicioso que jamás se haya emprendido sería tomar una roca estéril del tamaño de 1/3 de la Tierra y darle vida. Pero es imposible que sea considerado.
Marte es sorprendentemente adecuado para la colonización humana y para la construcción de una ecología planetaria. Al observar las características de Marte, un escalofrío corre por la espalda. La sensación de que allí está sucediendo algo, como si un pequeño ratón fuese conducido por trocitos de queso y allí estuviese este gran trozo de queso. Es como un planeta seco y helado a la espera de la vida, y en esto parece haber algo predestinado. Por debajo de la corteza yacen el agua helada y el dióxido de carbono, ingredientes esenciales para la vida. Lo primero sería calentar el planeta y restablecerle una atmósfera de dióxido de carbono. Ese paso llevaría alrededor de unos 100 años. Pero, ¿cómo hacer para descongelar un planeta? Algunas de las sugerencias incluyen bombardear Marte, pero llevaría millones de explosiones nucleares elevar la temperatura a tan solo 1 grado. Hasta se ha hablado de rodear Marte con un espejo gigante que refleje la luz del Sol sobre su superficie. Pero la respuesta más apropiada sería darle un uso positivo a alguno de los químicos responsables del recalentamiento de la Tierra. Existen muchas formas para recalentar Marte, pero probablemente la mejor definida y la más práctica sea introducir en Marte pequeñas cantidades de supergases de invernadero como los clorofluorocarbonos. Estos gases que ya se han introducido en la atmósfera de la Tierra son miles de veces más efectivos que el dióxido de carbono para crear un efecto invernadero. Probablemente en este momento no sea buena idea tirar esos gases en la atmósfera de la Tierra, pero en Marte, introducirlos intencionalmente en la atmósfera sería justo lo necesario para llevarlo a una temperatura lo bastante cálida como para hacer surgir agua y dióxido de carbono y agregarlos al efecto invernadero. Si nos adelantáramos en el tiempo 1 siglo de tal manera que la formación de la Tierra en Marte estuviese en camino, encontraríamos un cuadro diferente. Se podría andar en mangas de camisa, pero igual se necesitaría un respirador, pues la atmósfera sería de dióxido de carbono y en este punto un medio ambiente más parecido al nuestro. Una vez que la temperatura comience a elevarse, los desechos congelados de Marte empezarán a derretirse y podremos comenzar la tarea de traerlos a la vida. Cuando el cielo cambie de rojo a púrpura, los formadores de tierra sabrán que ganaron la primera batalla en la recuperación de Marte. Las semillas de la Tierra se desarrollarán en la atmósfera rica de dióxido de carbono que liberará oxígeno, volviendo respirable el aire marciano. Pienso que la gran motivación de formación de tierra en Marte es llevar vida más allá de la Tierra. Nuestra capacidad para llevar la vida de la Tierra al cosmos, al espacio, va más allá de donde vino hacia nuevos horizontes. Ahora usted está entrando a las oficinas de Productos Planetarios Marcianos. Ciudad Lunar, Venusburgo, Ciudad de Marte, Altos de Júpiter, Villa Saturno y otras sucursales en otras grandes galaxias. Hola, Salí. Hemos estado hablando sobre Marte y de cómo cambiarlo y adecuarlo para los terrestres. Podríamos dar vuelta a las palabras y decir, ¿se podría cambiar la vida de la Tierra para sobrevivir en Marte? Y también se podría dar el caso de que una vez en Marte comencemos a vivir ahí, cambiemos, evolucionemos y terminemos con animales marcianos, plantas e incluso seres humanos. ¿Cómo serán entonces estos nuevos marcianos? Ellos han sido el tema de delirantes especulaciones durante más de 100 años. Pero las opiniones actuales tienen más fundamento. Y parece que los sueños de la ciencia ficción de hoy podrían darnos una visión de lo que nos depara el porvenir. No existen marcianos. Lo que sucederá es que nosotros nos convertiremos en marcianos. En una gravedad más liviana supongo que nos volveremos más altos. Nuestro torso se volverá más ancho, más hendido, como el de la gente que vive en los Andes, pues estaremos viviendo con la mitad de la presión de aire de la existente al nivel del mar. Serán seres altos con el pecho hundido y espigados. En Marte hay vida, y somos nosotros, somos los marcianos. De aquí en adelante, la historia de Marte será los nuevos marcianos de la Tierra. De hecho, la NASA ya ha elegido el primer nuevo marciano. No es un astronauta, sino un alga. Es un lance imprevisto, más extraño que cualquiera de ciencia ficción, oriundo de Antártida, la absoluta desolación donde encontramos evidencias sobre la vida original en Marte. Este organismo viviente
se podría convertir en el avance del viaje más fantástico de la especie humana. Ya hemos conquistado la Tierra. Es hora de mudarse. Hace 300 años, el Mayflower zarpó desde Plymouth hacia América en un viaje arriesgado e incierto. A pesar de las dificultades, las fantasías de los padres peregrinos se hicieron realidad. Hoy, la Luna y Marte son los suelos vírgenes a la espera de exploración y ocupación. Son nuevos mundos en nuestro futuro fantástico. Los experimentos continuaron, pero pocos confiaban seriamente en que los cohetes podrían llegar a algún lugar. Incluso hasta el visionario de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, era escéptico. En 1930 yo sabía que los vuelos espaciales eran posibles, pero nunca imaginé que viviría para verlo. De hecho, discutía con mis amigos, ingenieros, incluso con Cleaver, que desarrolló los primeros cohetes británicos. Ellos me trataban de optimista, y lo era en cierto sentido, y nadie podía prever las causas políticas que nos llevaron al espacio. Si no hubieran existido conflictos entre las grandes potencias, jamás se habría llegado a la Luna. Y fueron conflictos políticos los que transformaron al cohete. En 1944, una desesperada máquina de guerra nazi acudió al científico en cohetería Wernher von Braun. En los búnkers secretos de Alemania Oriental, el equipo de von Braun desarrolló el B-2, un cohete que muchos de los científicos aliados consideraron increíblemente avanzado. Inspiró cuando era joven y continúa inspirándome, en particular si consideramos que los cohetes de la actualidad no difieren del primero que él lanzó hace 70 años, aunque sí son un poco más sofisticados. Pero de hecho, Robert Goddard me inspiró tanto en el momento de elegir la facultad a la que quería asistir, que me decidí por la Universidad de Clark, principalmente porque allí es donde Robert Goddard asistió. Y a propósito, si uno mira por la ventana hacia el lago, se puede apreciar el lugar desde donde Goddard lanzó su primer cohete. Este es el lugar donde Goddard disparó el primer cohete a combustible líquido, lanzado al aire a 12 metros de altura y a 25 del lugar de lanzamiento. Aterrizó aproximadamente aquí, donde en aquel entonces estaba el sembrado de repollo de su tía Effie. Hoy es un campo de golf. Los misiles son lanzados en forma horizontal. Tierra antes. Despegue, tenemos un despegue. 32 minutos después de la hora, tenemos un despegue. 32 minutos después de la hora. En julio de 1969, la raza humana llevó a cabo su mayor aventura, el ambicioso proyecto de poner astronautas en la Luna. Llevó 8 años concretar el sueño de Kennedy. Para la imaginación de la raza humana, su especie ha estado allí por décadas. De nuevo en Tierra, generaciones de escritores de ciencia ficción han sido reivindicados, aunque ninguno más que el legendario editor Hugo Gernsback. Cualquier cosa que se pueda imaginar que se esté realizando en la actualidad en la era espacial, de una manera u otra, ya la hemos realizado en mis revistas. En estas populares revistas, los escritores de Gernsback habían creado el futuro, pero la precisión de sus visiones no fue coincidencia. Basaron sus creaciones en las ideas de científicos de... En este programa revelaremos la tecnología que nos llevará hasta las galaxias y nos permitirá prosperar allí. Esta es la historia más valiente de la ciencia ficción. Ir de vacaciones, colonizar y evolucionar en el espacio. El viaje que resulta en la máxima conquista del ser humano comienza con el desafío de la Luna.
Futuro fantástico. Pioneros del espacio. Creo que este país debería comprometerse con el objetivo de enviar un hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. Todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, Konstantin Tsiolkovsky fue la primera persona en pensar seriamente acerca de los vuelos espaciales. A pesar de que en China ha habido cohetes desde hace unos 1000 años, no eran mucho más que gigantescos fuegos artificiales. Tsiolkovsky aisladamente diseñó el motor del cohete que nos podría llevar al espacio y con una sorprendente visión de futuro anticipó los combustibles líquidos, multicuerpos e incluso las estaciones espaciales orbitales. Pero Tsiolkovsky era un teórico, no un ingeniero. Pasarían muchos años antes de que sus ideas se volvieran realidad. El norteamericano Robert Goddard fue el primero en llevar a cabo los pasos prácticos en la aventura que podría llevarnos a las estrellas. En mi opinión, en los próximos 20 o 30 años contaremos con una base en la Luna y habremos visitado Marte. Nick Argento, historiador y diseñador de cohetes. Esto es Worcester, Massachusetts, hogar del pionero de la cohetería Robert Goddard, quien lanzó el primer cohete a combustible líquido en 1926. Él me